Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Hernández Robledo y actualmente soy profesor e investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Amante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tengo un doctorado en Gestión y Transferencia del Conocimiento. En esta ocasión les voy a platicar acerca de un trabajo de investigación que se titula Obtención de una infusión a partir de la hoja de Verdolaga portulaca oleracea y que se caracterizó físico-químicamente y se realizó un análisis sensorial. Este trabajo de investigación surgió en colaboración con el proyecto Desarrollo y Transferencia de Tecnología para la Producción Orgánica de Verdolaga autóctona, el cual fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por SADER. Este proyecto fue liderado por la doctora Reina Ivonne Torres Acosta. Pero les voy a platicar un poco acerca de lo que es la verdolaga. Esta es una planta comestible que tiene un alto valor nutritivo y tiene muchas propiedades medicinales, pero se considera como una hierba maleza. ¿Por qué? Porque la podemos encontrar, o más bien la podemos ver crecer en patios, en cultivos, y no es bien vista. Incluso nosotros podemos encontrarla cerca de nuestras casas o nuestros terrenos, porque es una planta que al no requerir tantas exigencias de nutrición, pues puede crecer en cualquier tipo de suelo. Esta planta incluso es considerada como una panacea global por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa esto? Pues que es una planta medicinal que se le atribuyen muchas propiedades. La verdolaga se producen aproximadamente de 40 a 60 toneladas por hectárea y en el mercado tiene un costo de 60 a 70 pesos aproximadamente. En cuanto a su composición química, como podemos observar, más del 90% es de agua o de humedad, pero también tiene otros componentes como proteína, como carbohidratos, como lípidos. Su aporte calórico es muy bajo, lo que no contiene es fibra cruda. En cuanto a los usos de la verdolaga, podemos decir que esta se puede preparar en algunos caldos, en algunas sopas, en algunas ensaladas, en algunos encurtidos, como lo vemos en la figura 2. Debido a todas estas propiedades es porque se decidió sacar este proyecto para el fomento de uso y consumo de esta planta como una alternativa alimenticia. Algunas propiedades medicinales de esta planta se muestran en el cuadro 2. ¿Qué podemos encontrar? Esta planta tiene ciertos componentes como ácidos grasos, flavonoides, alcaloides y algunos ácidos linoleico, oleico, por lo que en sus extractos estos componentes van a tener un efecto en la salud de las personas o en la salud de los consumidores, como cuáles, pues previenen la hipercolesterolemia, tienen un efecto antiinflamatorio, antihiperglucémico, antimicrobiano, pues porque inhibe el crecimiento tanto de bacterias y de moho. Pero algo muy interesante de esta planta es que estos componentes incluso son comparados, o más bien el efecto antiinflamatorio de estos componentes son comparados con el fármaco diclofenaco, el cual nosotros conocemos y que es muy utilizado o es muy recetado como un antiinflamatorio. En cuanto a la distribución y producción de la planta, como podemos observar, se da en todo el país, en todo el territorio nacional, porque al ser una planta que no requiere de tantas exigencias en cuanto a nutrientes, pues sí la podemos encontrar prácticamente en todo el territorio nacional. Pero en cuanto a la producción, podemos observar que solamente se realiza en la región Chinampera y en la región de Cuautla, Morelos. Incluso solamente se llegan a producir de 60 a 40 toneladas por hectárea. Su valor va de los 40 a los 60 pesos, 70 pesos aproximadamente. Pero se preguntarán ustedes, bueno, pues ¿qué tiene que ver una infusión con la hoja de verdolaga? Pues tiene que ver prácticamente todo, porque al ser una planta medicinal ya considerada por la Organización Mundial de la Salud y que se le atribuyen tanto propiedades nutricionales como propiedades terapéuticas, sabemos nosotros que la infusión es la segunda bebida más consumida después del agua. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que aprovechando esto, nosotros quisimos obtener una infusión a partir de la hoja deshidratada de esta planta. Pero ¿cómo definimos nosotros a una infusión? Una infusión es una sustancia, es una bebida agradable o medicinal que se obtiene cuando se agrega agua hirviendo o muy caliente a un recipiente que contiene partes de plantas, ya sean tallos, hojas, flores, etcétera, y que mientras nosotros lo dejamos reposar por aproximadamente 5 minutos, nosotros vamos a obtener una bebida caliente.
Las infusiones se caracterizan principalmente por el alto contenido de antioxidantes. Entonces, debido a todo esto, ya que no solamente la verdolaga puede ser utilizada como otro fin, como se muestra en la figura 5, también podemos utilizar hojas de menta, hojas de té verde, de té negro, de té rojo. Estos también tienen ciertos efectos en la salud de las personas que lo consumen. En el cuadro número 3 se muestran algunos componentes bioactivos que se encuentran en otras plantas medicinales que también son utilizadas para obtener infusiones, como por ejemplo las hojas de moringa, la hoja de manstrato, las flores de lavanda, la manzanilla, que es la más común, así como la canela, el clavo, el jengibre, que también son muy utilizados para obtener infusiones. En todas estas plantas también encontramos componentes como por ejemplo fenoles totales, algunos compuestos fenólicos, flavonoides, etcétera. Entonces estos componentes tienen función en el organismo, cual principalmente tienen una actividad antioxidante. ¿Cuál fue el objetivo general de este trabajo? Pues como lo he venido platicando, fue obtener una infusión a partir de la hoja deshidratada de verdolaga portulaca oleracea. Nosotros tuvimos que determinar ciertos objetivos específicos para lograr nuestro objetivo general y fueron los siguientes. Antes que nada, realizar el deshidratado de la hoja de verdolaga. Una vez que la hoja ya se deshidrató, se caracterizó físico-químicamente. Cuando la hoja ya se caracterizó, pues entonces las infusiones obtenidas también se realizaron análisis de tipo físico-químico. Y por último, realizamos una evaluación o un análisis sensorial con un panel de consumidores. ¿Cuáles fueron las materias primas que nosotros utilizamos para este trabajo de investigación? Pues fue la verdolaga, la cual fue cosechada en los patios de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante. Como podemos observar en la figura 6, ahí tenemos los cultivos. Posteriormente pasó a un proceso de lavado enjuagado para eliminar materias extrañas, después a una etapa de trituración para eliminar la mayor cantidad de agua posible, después pasó a una estufa donde se llevó a cabo la deshidratación a 60 grados centígrados por 4 horas y media. Como podemos ver en la imagen de la figura 6, en esta parte ya obtuvimos la hoja deshidratada de la verdolaga. Este método nos basamos en el método de la Starria, que lo hizo ya en el 2017, solamente tomamos las condiciones que fueron los tiempos y las temperaturas. Los métodos que nosotros utilizamos para caracterizar tanto la hoja como la infusión, pues fue la determinación de humedad, la determinación de ceniza, el pH, los grados Brix y el color. Para el análisis sensorial, nosotros lo realizamos utilizando una herramienta que se llama, un formato que se llama escala hedónica de 9 puntos. ¿De qué se trata esta herramienta? Bueno, pues con esta herramienta nosotros les damos ese formato a los consumidores y a través nosotros de esa herramienta se analiza, nosotros podemos decir qué tanto grado de aceptación o de rechazo tuvieron las dos infusiones. Como se puede observar, esto fue llevado a cabo en el Laboratorio de Nutrición de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante. Y esta fue la herramienta, es la escala hedónica de 9 puntos que se entregó a cada participante que nos apoyó con la evaluación sensorial. ¿Cuáles fueron los resultados que nosotros obtuvimos de este trabajo? Bueno, en cuanto al rendimiento, nosotros podemos observar que por cada 100 gramos de hoja fresca que nosotros sometimos a un proceso de deshidratación, obtuvimos el 8.768%, o lo que equivale a 8.768 gramos, es decir, por cada 100 gramos de hoja fresca, obtuvimos 8.768 gramos de hoja deshidratada. Esto lo podemos observar aquí en la figura 8. En el inciso A se muestra la hoja deshidratada entera, y en el inciso B se puede observar la hoja deshidratada molida. Es la misma hoja deshidratada, solamente que tienen dos distintas presentaciones, entera y molida. Ahora, la hoja que nosotros obtuvimos deshidratada se caracterizó físico-químicamente. ¿Con qué fin? Bueno, pues porque sabemos que todos los alimentos tienen que cumplir ciertos criterios de calidad. Entonces nosotros evaluamos, nosotros determinamos humedad y ceniza tanto en la hoja de verdolaga deshidratada como en la hoja que se utiliza para la infusión de té verde. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Que hubo una diferencia significativa, ¿sí? Sin embargo, los parámetros de humedad
si los comparamos con la norma mexicana de 1982, que es una norma que hace alusión a las infusiones obtenidas a partir de manzanilla, el límite máximo permitido de humedad, la norma mexicana dice que es del 12%, por lo que podemos observar en el cuadro 4 que los dos tipos de hoja cumplen con este parámetro. En cambio, para el parámetro de ceniza, la norma dice que es un máximo del 10%. Desafortunadamente, pues la hoja de verdolaga no cumple con este parámetro. Esto nosotros se lo atribuimos a la gran cantidad de minerales que podemos encontrar en esta hoja. Posteriormente, una vez que ya se caracterizó la hoja, pues obtuvimos las infusiones, tanto de la hoja deshidratada como de la hoja de té verde. Los parámetros que fueron evaluados fueron pH. ¿Para qué nos sirve a nosotros medir el pH? Bueno, pues para ver el grado de acidez que tiene una infusión de otra, por lo que podemos observar en el cuadro 5, de acuerdo a los resultados, que no hubo una diferencia significativa, es decir, presentan los mismos valores de pH, tanto la infusión de la muestra comercial como la infusión de la hoja de verdolaga. En cuanto a los grados Brix, nos sirve pues para saber la cantidad de azúcares que tiene, también no hay una diferencia significativa y este mismo comportamiento se determinó en el análisis de color. Ok, muy bien, continuando y por último para mencionar el análisis sensorial que se llevó a cabo, como se muestra en la figura 9, con este análisis sensorial, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Como ya lo mencioné, fue evaluar el grado de aceptación o de rechazo de los dos tipos de infusiones, que fue lo que nosotros dimos a probar, pero como todos los alimentos tienen ciertos atributos, entonces, ¿qué calificaron ellos? La apariencia, el color, el olor y la textura. Como se puede observar en la figura 9, no hubo una diferencia significativa. ¿Qué quiere decir? Que las personas no encontraron diferencia tanto en la muestra comercial, que fue la hoja de té verde, como en la muestra que se obtuvo a partir de la hoja deshidratada. Es decir, nosotros no les dijimos, esta es una infusión de hoja de verdolaga y esta es una de té verde. No les dijimos, solamente te dimos las dos muestras, las probaron y estos fueron los resultados que se obtuvieron. Pero si pueden observar en el atributo de sabor, ahí se hubo una diferencia significativa. ¿Qué quiere decir? Que para sorpresa de nosotros, como podemos observar, la infusión de la verdolaga tuvo mayor aceptación en cuanto al sabor. Es decir, tuvieron mayor preferencia por la infusión de la hoja de verdolaga que la infusión obtenida de una marca comercial. Y pues también nosotros evaluamos lo que fue el grado de aceptación y comparación y volvemos a recalcar que la infusión de la hoja de verdolaga tuvo un 52.7%, fue mayor en comparación con el valor de 47.2% que hace referencia a la infusión de la hoja verde, que vuelvo a recalcar es una marca ya comercial. Como podemos observar en la figura 11, en el inciso A se muestra la infusión de la hoja de verdolaga Portulaca oleracea y en el inciso B se muestra la infusión de la hoja verde. Podemos observar que pues tal vez a simple vista no hay una diferencia en cuanto a colores y pues esas fueron las muestras que se utilizaron para ser analizadas. ¿Qué podemos concluir de este trabajo de investigación? Pues de acuerdo a la literatura ya hemos visto que la verdolaga es una planta comestible con alto valor nutritivo debido a todos los componentes tanto nutricionales como propiedades medicinales. Entre ellos se encuentran los antioxidantes. Estos últimos son característicos de las infusiones obtenidas de todas las plantas medicinales. ¿Qué significa esto? Que todas las infusiones presentan este tipo de componentes antioxidantes. En cuanto a los parámetros de humedad y ceniza, pues de acuerdo a los resultados sí hubo una diferencia significativa entre ellos. En cuanto a los parámetros de pH, grados Brix y color, no mostraron una diferencia, pero se preguntarán ustedes, bueno, pues ¿qué significa? Bueno, pues que nuestros resultados arrojaron que la infusión de la verdolaga presenta una calidad similar a una infusión que se obtiene de una hoja que ya es una marca comercial. Y pues respecto a la evaluación sensorial, ¿qué podemos concluir? Que en cuanto a los atributos de apariencia, olor, color y textura, la gente no encontró una diferencia entre las dos, no sabían cuál era cuál, entonces ellos no percibieron ninguna diferencia en esos atributos, solamente en el sabor y como vuelvo a recalcar, sorpresivamente vimos que gustó más la infusión de la hoja de verdolaga deshidratada.
Por todo esto, por los resultados que nosotros obtuvimos, pues la infusión de la verdolaga es un producto con características de calidad, sensorialmente es aceptado como un producto alternativo a otras infusiones. Nos dimos a la tarea de investigar y no hay en el mercado una hoja deshidratada a partir de esta planta que pueda ser utilizado para obtener una infusión. De mi parte es todo, muchas gracias.